Hola, chamacos. Bueno, el día de hoy me van a acompañar a estudiar un poquito para mi clase de reumatología y hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de daño que existen en nuestro cuerpo o también conocidas como reacciones de hipersensibilidad, que son estas maneras de reaccionar nuestro cuerpo ante estímulos naturales que son desconocidos, algunas veces también son no naturales, que son desconocidos para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando a alguien de nosotros nos pica una abeja, cuando olemos el polen de las flores o, por ejemplo, cuando nos ponen algún medicamento y sentimos que se nos hincha la garganta o se nos dificulta la respiración. Entonces, pues vamos a abordar esos temas y vamos a comernos un poquito. Bueno, primero para poder explicarles los mecanismos de daño que existen, tengo que explicarles cómo funciona de manera normal nuestro cuerpo. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una casa y esta casa está protegida con alarmas. En cuanto alguien entra que no es reconocido por la casa, va a sonar una alarma. Esa alarma va a llamar a un policía y el ladrón que haya entrado a la casa va a ser arrestado por el policía. Siguiendo ese mismo ejemplo, podemos decir que la casa va a ser nuestro cuerpo, las alarmas van a ser el sistema inmune, que van a llamar a las células del sistema inmune, que van a ser los policías, y el ladrón va a ser el alergeno. O esta sustancia extraña que no conozcamos, por ejemplo, no sé, una picadura de abeja o algún medicamento, por ejemplo, las penicilinas, que en la mayoría, que en bastante población, pues hay alergia a las penicilinas. Entonces, imaginemos que el ladrón es esto que les acabo de mencionar. Y básicamente así es como funciona el sistema inmune, muy reducido, resumido y en otras palabras. Bueno, ya que explicamos cómo funciona el sistema inmunológico, hay que explicar que el sistema inmunológico se divide en dos: el sistema innato y el sistema adaptativo. El sistema innato, digamos que como su nombre lo dice, es ese sistema con el que nacemos todos. Es este sistema que se va a ir a defendernos luego que algo raro entre, llega y lo elimina, lo fagocita, que es que se lo coma, lo degrada, que lo deshace así en pedacitos, o pues se encarga de eliminarlo. Ese vendría siendo nuestro sistema innato. Mientras que nuestro sistema de adaptativo viene siendo este que nosotros vamos a recolectar o que vamos a obtener mediante la experiencia, por así decirlo. Es decir, mientras tú más te expongas hasta ciertas sustancias que te puedan hacer no daño, o sea, tampoco les estoy diciendo de que vayan y que los piquen las abejas, pero me refiero a mientras más expuesto esté una persona a estas sustancias extrañas, más inmunidad va a generar. ¿Por qué? Porque siguiendo el mismo ejemplo de la casa, el ladrón y el policía, una vez que este ladrón robó esa casa y que pues entró, robó y se lo llevó la policía, el ladrón va a quedar registrado adentro de la casa y va a haber como carteles que tengan su foto y que digan, ¿sabes qué? Prohibido entrar aquí. Esto va a generar que en un futuro, cuando nosotros volvamos a toparnos con ese ladrón, es decir, con ese alergeno, nuestro sistema adaptativo va a generar una respuesta ya específica para ese ladrón. Por ejemplo, imaginemos que nuestro ladrón, no olvidemos que es un alergeno, que imaginemos que nuestro ladrón descubrió que para entrar a nuestra casa puede usar unas escaleras, porque la casa es muy alta, entonces puede usar unas escaleras y muy fácil se puede meter. Entonces, a la siguiente vez que el ladrón quiera entrar, a lo mejor nuestros policías de confianza nos ayudaron a colocar, no sé, un alambre de púas encima de la casa o nos ayudaron a colocar otra barda más alta, pero porque ellos ya conocen cómo es que actúa ese ladrón. O sea, ya atacan específicamente a cómo actúa el ladrón, no solamente se van a los trancazos, por así decirlo, solamente lo que hacen es que pues ya actúan de acuerdo a cómo el ladrón actúa. Esto sucede en el sistema. Bueno, ahora sí, después de tanta introducción, vamos a hablar sobre lo que viene siendo las reacciones de hipersensibilidad o mecanismos de daño que ocurren en nuestro cuerpo cuando entra alguna sustancia extraña que no conocemos. Entonces, tenemos la hipersensibilidad tipo 1, que va a ser esta sensibilidad que va a llegar de que inmediato, es la luego
la que llega más rápido, son los polis que están a lo mejor en la esquina paraditos y que ya saben cuando van a atacar a tu casa que tienen que estar luego, luego en tu casa. Este tipo de hipersensibilidad está mediada por inmunoglobulinas tipo E, es decir, que estos policías se van a llamar inmunoglobulinas tipo E. Lo que hacen estos policías es llegar a arrestar al ladrón y al arrestar al ladrón liberan sustancias. Estas sustancias son conocidas por sus efectos adversos en el cuerpo, es decir, cuando estos poli y este ladrón se están peleando, liberan dos sustancias principales que van a ser la histamina y las sustancias vasoactivas. La histamina es conocida por generar comezón, lo que todos conocemos como esa picazón urticaria que nos sale en el cuerpo, es producida por los granos de histamina que se liberan al momento de tener una reacción alérgica. Por ejemplo, las personas que consumen camarón o mariscos y que son alérgicas y que al ratito ya están con la comezón en el cuerpo, pues vendrían explicando este mecanismo. Y las sustancias vasoactivas que serían responsables del resto de los síntomas, por ejemplo, como el eritema, como el angiodema, y que pueden ir desde una reacción muy pequeña hasta una reacción como un choque anafiláctico que podría ser un poquito más fuerte. Bueno, algo que igual se me estaba pasando decirles es que estas reacciones que va a generar nuestro cuerpo no son del todo inocuas para nosotros. Es decir, no es como que cuando llegue un camarón a mi tracto digestivo, no voy a yo a sentir nada. Obviamente voy a sentir comezón, picazón, se me va a cerrar la garganta. Y pues estos son respuestas que ocurren de acuerdo a las sustancias que se liberaron. Entonces, pues no es como que yo no vaya a sentir o que no me vaya a generar dolor. Y esto explica muchas enfermedades donde estas reacciones son descontroladas, muy, muy descontroladas. O sea, lo que nosotros estamos sintiendo ahorita como algo que sí, pues nos está lastimando o nos está incomodando, hay personas que lo viven como 20 veces más. Y de aquí tenemos, pues, una vez aclarado ese punto, pues tenemos lo que viene siendo la sensibilidad tipo 2. La sensibilidad tipo 2, también conocida como mediada por anticuerpos, o algunos autores también la conocen como citotóxica mediada por anticuerpos, que lo que hace es un nombre citotóxico, es decir, va a liberar toxinas para degradar lo que sea que haya entrado que no sea nuestro. Esta sucede cuando el antígeno se une a la superficie, inmediatamente se une a la superficie de lo que es una célula fijada al anticuerpo, y lo que hace es degradarla, romperla o así. Estas están mediadas por la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y lo curioso de estas inmunoglobulinas es que estas se conocen como inmunoglobulinas de memoria. Es decir, que ya van a generar que cuando tú vuelvas a estar en contacto con esa sustancia, ese alergeno, ese patógeno, pues tú lo que vas a hacer va a ser reconocerlo y de ahí lo vas a matar de acuerdo a sus necesidades. Lo que mencionaba hace un momento. Y por ejemplo, un ejemplo muy muy clásico de la hipersensibilidad tipo 2 vendría siendo la eritrobastosis fetal, que sucede cuando un padre y una madre tienen diferente tipo de sangre y su hijo sale con el tipo de sangre del papá. Entonces, cuando la mamá que aún está con el bebé dentro de su vientre, es decir, está embarazada, genera anticuerpos en contra de la sangre del bebé porque pues la reconocen como no propia y al reconocerla como no propia pues busca atacarla. Entonces ese sería un ejemplo de la sensibilidad tipo 2. De ahí pasando a la sensibilidad tipo 3 tenemos a la sensibilidad mediada por inmunocomplejos. Siguiendo esta analogía que hicimos sobre la casa, el ladrón y los policías, hagan de cuenta que se nos mete un ladrón en la casa, pero en vez de que me llegue un policía para un ladrón, me llega 20 policías para un solo ladrón. ¿Y qué es lo que pasa con estos policías? O sea, sí hacen su trabajo y eso no se lo estamos quitando, pero el problema es que al llegar a la casa se amontonan los 20 en la puerta. Y lo que pasa es que de ahí pues no solamente van a incomodar al ladrón y no solamente van a atacar al ladrón, sino también van a estar atacando a las puertas de la casa y yo ya no voy a poder ni entrar ni salir. Pues algo así sucede en la sensibilidad tipo 3. Este daño va a ser causado por depósitos de inmunocomplejos, que vendrían siendo como los 20 policías que van a ser inmunocomplejos, pues quiere decir que hay muchas células inmunes amontonadas en un cachito.
Entonces, son como estos 20 policías que están amontonados y se van a depositar en vasos o tejidos. Es muy común que estos policías o en estos inmunocomplejos se depositen en lugares donde existe un ultrafiltrado. Este ultrafiltrado es común encontrarlo en lugares como riñón, como en las articulaciones, como en la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al pacientito o a nuestra persona que tenga este tipo de hipersensibilidad, pues lo que va a hacer es que en sus articulaciones va a haber 20 policías atorados donde no debería de haber. Y eso es molesto para el paciente, obviamente. Y ya por último, para terminar, tenemos la sensibilidad tipo 4. La sensibilidad tipo 4 va a ser una sensibilidad mediada ya por células. Aquí ya no hablamos de policías, hablamos de patrullas, de jefes, de el sheriff, por así decirlo. Esta va a ser una reacción muchísimo más tardada, porque así como es en la vida real, de que si hablamos a un poli se va a tardar, y si le hablamos a un jefe de policías va a tardar el doble, pues lo mismo sucede en nuestras células. Así como podemos hablarle a un jefe de policía, va a tardar muchísimo en llegar, pero así como va a tardar mucho, pues va a ser muchísimo más que lo que haría un policía. Esta involucra la activación de linfocitos Th1, Th11 y T citotóxicos. Y su reacción, o bueno, lo que hace es muchísimo más avanzado, muchísimo más elaborado que lo que haría, por ejemplo, una hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, en estas es muy como un efecto muy retardado, pero también es un efecto muy, muy efectivo. Y pues bueno, eso sería todo sobre el video de hoy y sobre las reacciones de hipersensibilidad. Obviamente no profundizamos mucho en cuanto a moléculas o en cuanto a proteínas específicas porque eso involucraría un video un poco más largo. Pero a grandes rasgos y con otras palabras para que sea un poco más fácil de entender, eso vendría siendo lo que es el sistema inmunológico innato adaptativo y las reacciones de hipersensibilidad.